en el primer debate, en el primer cara a cara de los 8 candidatos en los estudios de nuestros amigos de Chilevisión. Ahí estuvo Daniel Matamala, Macarena Pizarro y Andrea Arístegui en un formato distinto donde se planteaba un tema y luego se repartía el tiempo. La verdad que el margen de intervención de los periodistas era mínimo, ¿eh? Solo administraban el tiempo básicamente y permitían que el diálogo fuera más o menos ordenado, pero el protagonismo estuvo totalmente del otro lado de la mesa. Estamos con Matías Walker, con Raúl Leiva y con Mauricio Morales. Primero quiero escuchar a Mauricio Morales, obviamente, para saber más o menos quién ganó, quién perdió y cómo este debate y los que vienen, los Anatel y otros, pueden, digamos, mover la aguja, si es que la mueven. Sí. Lo primero a mencionar, partiendo por tu segunda pregunta, José, es que les traigo los datos que a esta misma fecha tenía la encuesta CADEM el año 2021. Decía, Boric primero, segundo Sichel, tercero Proboste, cuarto Kast, quinto Parisi. ¿Cómo llegaron? El que iba primero, Boric, llegó segundo. El que iba segundo, que era Sichel, llegó cuarto. El que iba tercero, Proboste, llegó quinta. El que iba cuarto, Kast, llegó primero. Y el que iba quinto, Parisi, llegó tercero. Es decir, todavía tenemos un amplio margen para modificar por lo menos el ranking que nos están mostrando las distintas encuestas de opinión, y prueba o demuestra que en realidad los debates sí pueden tener un efecto significativo sobre los cambios en la intención de voto. Primera cosa. Segunda cosa, esto también se ve reforzado por una evidencia que entregó la encuesta Panel Ciudadano UDD. Ellos hacen un panel, es decir, siguen a las mismas personas y se dieron cuenta que 1 de cada 4 chilenos cambia semana a semana su candidatura presidencial. Por lo tanto, lo que quiero... Su opción, claro. No son candidatos todos, digamos. Sí, cambian, claro, su opción. Y eso da a entender de que este tipo de cuestiones pueden ser críticas. Tercera cuestión relativa al debate propiamente tal. Se notó muchísimo quiénes iban en punta y quiénes van en lugares de retaguardia. En el caso de Kast hizo una dupla con Kaiser, no sé si fue coordinado o no, pero Kaiser aparecía como el socio de Kast que emplazaba a Jara y se iban turnando uno por uno para ver cuál le podía hacer más daño. En el caso de Evelyn Matei, creo que hizo 3 puntos buenos. En una, primero, respondiéndole lo que conversamos fuera de cámara a Franco Parisi respecto al emplazamiento que le hizo con Piñera Pinochet, y después cuando le responde o emplaza a José Antonio Kast para que explique cómo se va a hacer una rebaja de 6.000 millones en gasto público. Y lo tercero, que también emplaza a Marco Enríquez Ominami en el sentido de que no tenía partido ni tenía Congreso a favor. Por lo tanto, el concepto que ella trató de transmitir, que quizá un concepto muy laxo, es el concepto de gobernabilidad democrática. Y después podemos ir analizando los otros candidatos, pero y en el caso de Jara fue un debate muy duro, muy difícil para ellos. Sí, fíjate que quiero partir por los 2 candidatos que van en la mejor posición, digamos. Voy a dar mi opinión. Yo creo que no fue el mejor debate de la ex ministra Jara, porque, bueno, había un diseño probablemente porque ella representa al gobierno, por la posición que tiene, porque tiene que responder por las políticas del gobierno del cual fue parte, donde, claro, en algún momento eran todos contra Jara, digamos. Y era algo bastante como inferible, porque obviamente se le piden cuentas de lado y lado, porque no es suficientemente progresista para algunos, porque no es suficientemente firme para otros, porque tiene que responder por una serie de políticas que no tienen ni siquiera que ver solo con la cartera de trabajo, aunque sí estuvo el tema del desempleo sobre la mesa. Entonces era algo bastante predecible. Los emplazamientos de Meo me llamaron la atención. No sé qué busca Meo en realidad en ese... Creo que él estuvo espléndido desde el punto de vista discursivo, como siempre. Meo es muy rápido, tiene mucha experiencia, tiene el músculo muy desarrollado. Su quinta, digamos, candidatura, entonces maneja la cifra para arriba y para abajo y logra dar esa mirada como más integral, encuentro yo. Meo logra como poner todo en un contexto mucho más general y se plantea desde la distancia. Entonces critica a Jara, pero luego emplaza a la derecha. O sea, Meo se paró, digamos, desde un lugar bien outsider. Ahora, yo a ella no la vi del todo bien, la vi como ofuscada en un principio y creo que no logró salir de ese mood. ¿No te crees, Raúl? Obviamente uno tiene un sesgo, pero creo yo, José Antonio, Mauricio, Matías, de que esto era tocoja, todos contra Jara. Entonces, no es fácil, pero Janet fue muy valiente,
porque la problemática que estaba candente era la contingencia, era el tema de los votos, y salió a emplazar, a defender no solo la descalificación o cancelación que ha sido ella víctima, sino también de Evelyn Matei. Yo creo que eso es fundamental, el emplazar y aclarar las cosas. Luego, ella fue la única capaz, dentro de un formato bien complejo, porque además eran 8 candidatos, Sí, bueno, nosotros se preguntaban, duró 3 horas, ¿te fijas? Claro, claro. Pero ella, por ejemplo, colocó 2 puntos sobre la mesa que para nosotros eran fundamentales. ¿Cuáles? Seguridad, Ya, pero ahí combate contra el crimen organizado y alzamiento del secreto bancario, en que migración era fundamental. entró en un laberinto que no supo cómo salir. En migración era importante porque ella... Empadronar y regularizar, empadronar y expulsar, Es que empadronar es lo mismo que regularizar, regularizar es lo mismo que empadronar, como que ahí entramos en una suerte Es que no de son temas definición. simples, José. No, pues, ¿Sabes por qué? está bien, yo te digo lo que Claro. se... No, por cierto. No, mate al mensajero, yo estoy diciendo lo que se escuchó. ¿Sabes por qué, José? Porque ella fue capaz de hacerse cargo de la realidad. Por Sí, ejemplo, Kast pragmática. no contestó absolutamente nada. Cuando tenía una pregunta, al córner, descalificando a su hermano que trabajaba en el mismo lugar donde estaba, trabajaba solo cancelaciones y descalificaciones. No, pero Kast da un dato que es bien brutal. ¿Cuál? Un chileno muere cada 8 horas. Sí, no era tan así, pero se hace No, cargo. no sé si es así o no, pero encuentro que cuando lanza eso, contra eso, los bots aparecen como una cosa Es que, niña, digamos. José, esa emocionalidad era muy compleja, pero hacerse cargo de un tema complejo con sentido de Estado no es fácil. No, claro. Y la realidad que planteó Janet Jara ayer fue, bueno, ¿qué hacemos con estos 150.000 irregulares? ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos como fantasmas, como zombies? No. Hay que empadronarlos, Sí. saber quiénes son, quiénes están, para que no vuelva a suceder. Y luego proceder a una eventual regularización o una expulsión. Ella plantea una línea que es importante también. ¿Qué hacemos con una realidad migratoria en nuestro país? Lo que ella planteó, claro y preciso, todos aquellos que delinquen fuera. ¿Por qué no contesta respecto del subsidio al sueldo mínimo? Lo dijo, Se salta eso. porque dice- fue un tema complejo al principio, ella misma lo reconoce, cuando ella plantea el sueldo vital de 750.000 pesos. Ya, Kaiser le dice cómo lo va a financiar. Y lo plantea porque en un principio se vio como que el empresario pagaba los 750.000 pesos y ella plantea que No, es a subsidio través de la una pyme. serie de subsidios. Sí, pero ¿de dónde pyme. sale ese dinero? Y cuando se le pregunta sobre eso, ella prefiere pasar. Y dice que a Kaiser no le va a responder. No, porque la forma en que le pregunta no dice relación con el sueldo vital, sino con las cotizaciones de FONASA, De FONASA, del sí, derecho sí, a la de razón. salud. Entonces, son consensos básicos, pero había además, producto del formato del debate, 3 minutos que se agotaban. En eso coincido contigo, José Antonio, que la perspicacia o la forma de moderar o la experiencia de los candidatos que habían tenido más debates presidenciales iban guardando minutos. Yo o sea, siento al que, final la se te iba verdad, agotando el minutaje. Entiendo. Y si tú decías Mira, todo, al final te quedas No, sin pero nada. Raúl, Sí. no hay formato perfecto. No, por Siempre, sobre todo cuando tienes 8 candidatos, Es difícil. es muy difícil administrar el tiempo, la posibilidad de que cada uno hable, que haga su punto, es muy difícil. Después, claro, en un balotaje con 2 candidatos es más fácil. Lo que yo siento desde lo emocional, y uno podrá ir después al detalle en términos fácticos, pero desde lo emocional, siento que la ex ministra Jara entró un poco como reactiva a los desplazamientos de Kast, que pueden ser odiosos para ella, yo lo entiendo, pero no supo revertir ese estado de ánimo durante todo el debate. Ella tiene recursos, porque es empática, porque tiene sentido del humor, pero no vimos nada de eso. No sé si tú coincides conmigo. Sí, yo coincido con eso. Vimos a otra candidata, ¿no? Y que incluso es muy distinta a la que participó de estos foros a los que fue inicialmente, pero no es por prestarle ropa ni por explicar esto, pero es muy difícil debatir en estas condiciones. O sea, en las condiciones de ser la única representante del gobierno que, mira, te voy a dar Pero la podría haber evidencia. visibilizado Mira. con cierto humor, por ejemplo. O sea, Mira. oye, pero pucha, parece que este partido es todos contra mí. ¿Ese es el juego? O sea, yo creo que con una cuota de humor negro uno siempre puede zafar. Es un recurso. Ahora, Digo, no lo hizo. no es porque los emplazamientos, algunos de ellos, no hayan sido odiosos. Sí. Pero ¿qué esperan en una campaña política? Pero, o sea, yo elevar el nivel encuentro del que debate. les tienen claveles, José, o pero que- elevar el nivel del o que debate. le regalen Lo chocolate. que hizo Parisi con Matei fue brutal. Bueno, pero en todas las campañas políticas Pero, hay Raúl, campañas odiosas limpias y hay también campañas sucias. Siempre ha sido así. José, Raúl estuvo ayer con Janet Jara. Sí. Yo a Janet Jara le tengo mucha simpatía. Trabajamos juntos. Cuando era ministra del Trabajo logramos el acuerdo en pensiones. Me encantó.
que Evelyn Matei reivindicara el acuerdo de pensión y cómo dimos nuestros votos para llegar a la PGU de 250.000 pesos. Pero tiene razón Mauricio, no fue la Janet Jara empática, simpática, con chispa, que sale jugando, como dice el José, podría haber respondido con más sentido del humor. La vi muy amurrada, la vi con pocas propuestas concretas y me pasó lo mismo con José Antonio Kast. José Antonio Kast lo vi muy nervioso, muy agresivo al principio, entrando en la reyerta. Y a mí lo que me gustó de Evelyn Matei es que encontré que tuvo porte de estadista, haciendo propuestas concretas, el pie cero para la casa propia, cómo va a resolver las listas de espera decidió en no entrar materia al de barco, digamos, eso claramente es así. Pero eso es muy importante, porque hay que darle esperanza a la gente. Si sabemos que la gente lo está pasando mal, lo que mostraban ustedes del asalto, ayer mataron a una madre frente a su hijo de 10 años en Coquimbo en el asalto a su casa. Sabemos que la gente Yo estoy de acuerdo que Kast, pero hay que mostrarle una esperanza a la yo estoy de gente. acuerdo que Kast estuvo... Hay que mostrarle un camino. A Eso lo lo mejor hizo Evelyn Matei. golpeado por el reportaje de televisión, molesto o no tengo idea, pero sí lo vi un poco como irascible, ¿no? Como que no es habitual, pero a veces se evadía y evadía mal, porque uno puede evadir más o menos bien. José, pues no puede decir y además, que se disminuyó el presupuesto del Ministerio Público cuando aumentó. Se aumentó con Raúl Leiva. ¿Sí? Ahora, digamos que el gobierno quería bajarlo. Y lo aguantamos. Pero dimos la pelea porque ya, pero desde que era el punto de importante. vista, no puede afirmar entiendo, pero alguien que aspira a ser presidente de Chile que bajó el presupuesto del Ministerio Público cuando peleamos transversalmente para que además aumentara. Kast tenía una ventaja. ¿Cuál? Kast tenía una gran ventaja que yo siento que no supo aprovechar. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, está Silvia Córdoba ahí, a lo mejor me puede dar también su opinión porque ella estuvo anoche en televisión. Kast tiene por decisión o por fortuna, o como lo quieran llamar, a Kaiser que puede hacer todo el trabajo sucio. Kaiser puede, digamos, decir el disparate más grande, enrostrar lo que quiera, desde ese sector, digamos. Y entonces Kast cómodamente puede ubicarse en una suerte de palco y no es necesario que se confunda ni se ponga ni se arrebate. Que yo creo que fue la estrategia hasta el día de hoy. Pero bueno. Pero cuando está bien, pero cuando se le emplaza, cuando hay un debate, cuando tiene que contestar, cuando hierra y miente descaradamente cuando se le rebaja al Ministerio Público, no fue así. Cuando no contesta las preguntas con un emplazamiento directo, cuando señala cosas que no tienen asidero en la realidad. Cuando Evelyn Matei le plantea, bueno, el Consejo Fiscal Autónomo, 6.000 millones de pesos. No es así, son 2.000. Se le emplaza y se le pregunta, esa disminución de 6.000, ¿tiene por objeto ceder en beneficios sociales, en derechos sociales? No contesta nada. Y contra eso, y todos atacando, que fue el caso de la Janet, pucha que es difícil debatir. No, si yo no estoy diciendo que el debate no haya sido áspero para Janet Jara, pero... Hay un punto, bueno, José, que también fue relevante. Si ya estamos acá... Sí, o sea, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Claro. Pero particularmente en el tema de seguridad fue un tema muy sensible, cuando se habla, por ejemplo, de la seguridad municipal. Y ahí nosotros asumimos un compromiso, yo personalmente. La situación de los guardias municipales, de los fiscales, de los fiscalizadores municipales es muy importante, estar en la indefensión. Y ahí tomamos un compromiso y lo hicimos con el alcalde White en San Bernardo, y también lo tomó Janet, que el uso de las armas no letales es fundamental, con una cadena, igual con formación. A ver si le puede transmitir eso a parlamentarios del Frente Amplio que todavía andan generando mucho ruido, se lo agradecería. Ese es mi compromiso. Gracias. A ver si, no con la gente, no conmigo, me da lo mismo, pero vamos con Silvia Córdoba. Silvia. Oye, sí, al diputado Leiva yo lo vi allá en el comando madrugando y hartas cosas que salieron ahí que son parte de la conversación de lo que vivimos ayer, porque claro, entraban los candidatos, se ubicaban en estos palcos en Chilevisión y donde ahí los veíamos, todo estaba bastante calmo, la gente conversaba entre los distintos abanderados presidenciales, pero ya el punching ball se vio al interior de este debate y yo concuerdo mucho con lo que dice José respecto al segundo plano que toma José Antonio Kast, a diferencia de otros debates presidenciales donde él estaba
hay que decirlo, no sé, con el listado de qué cosas enrostrarle al resto de los candidatos para que pisar el palito, pero finalmente partir con esta discusión sobre los bots, sobre el tema de la gobernabilidad y que finalmente este vómito verbal, que hay que decirlo, que venía ya guardándosela la candidata oficialista Janet Jara respecto a lo que fue la polémica de la semana pasada respecto a los troleos, esta difamación en las redes sociales, sin duda puso en una posición bastante complicada a José Antonio Kast, que en varias ocasiones se le trató de preguntar, ¿usted es la persona que está detrás de estos bots, de estos trolls? Y finalmente ya después de un largo debate, él le contesta a Janet Jara que no, a secas. Y esto, por supuesto, dio cuenta también del nerviosismo que había al interior de este debate por parte de los candidatos y sobre todo dando cuenta que las dos figuras que están más arriba actualmente en las encuestas fueron las más expuestas, mostrando una Janet Jara que estaba bastante complicada, bastante enojada, y así también un José Antonio Kast que esta vez fue criticado por distintos sectores políticos y así también no logró sobresalir, como decían algunos presentes acá en este debate. Sí, lo que llamó la atención fue que está tercera en el puesto, Evelyn Matei, que esta vez salió bastante distinguida, decían algunos de los presentes, no solamente por el look, sino también por las respuestas donde no pisó el palito. Hay detalles de lo que vivimos ayer. ¿Qué les parece que revisemos un poquito? Decir que los chilenos están preocupados de temas bastante más graves. Están preocupados de la crisis en seguridad, de la inmigración ilegal, de la crisis del desempleo. Si ella hace una imputación de ese tipo, claramente no la comparto porque no es verdad. Y la invitaría a ella a reconocer que mintió respecto de la interpelación que me hizo en el foro de la minería en la Universidad Católica, donde dijo que yo mentí. Y ella dijo que era una mujer de palabra. Yo le pediría a ella que públicamente pida disculpas, porque yo lo que dije en ese foro es que el Partido Comunista y su coalición generan incertidumbre para que se produzca esa inversión en Chile. Yo agradezco que hoy día hayan venido todos los candidatos, porque claramente he estado debatiendo la última semana con todo el gobierno, menos con la candidata a la continuidad del gobierno. Y espero que eso siga siendo así, que puedan estar todos los candidatos presentes sin excusas. Porque alguien por ahí dijo, yo no voy a los debates organizados por empresarios. Empresarios que hacen mucho por Chile, dan trabajo. Y queremos más trabajo. Así que yo lo que espero es que estemos todos presentes y que en todos los próximos debates también pueda estar la candidata del gobierno. Bueno, yo creo que él hizo el punto que Jara es la continuadora del gobierno, que básicamente para algunos puede que lo sea, digamos. Yo creo que ahí se afirmó mucho, porque cada cierto rato le hacía ver, bueno, y que está bien, es su estrategia, digamos. Y que en parte también los ataques múltiples que recibió Janet Jara tiene que ver con su rol de ministra. Yo creo que cuando sale el tema de trabajo y las cifras de empleo, y sobre todo con el informe del Banco Central que revela desde un organismo autónomo el impacto negativo del sueldo mínimo y las 40 horas, evidentemente no le cayó nada de bien a Jara en ese momento el documento, ¿no? ¿Cómo lo resuelven ustedes internamente? No es fácil resolverlo. Esta es una coalición mucho más amplia que va desde la democracia cristiana, independientes y también hasta hacia el Partido Comunista. Y claro, el emplazamiento permanente del exdiputado Kast era: usted no vino, usted no debatió, usted se esconde. Meo también lo hizo muchas veces. Pero efectivamente, mire, hoy día, en vez de estar en un encuentro, lo que hace Janet, ella tomó una opción. Estos que son con todos los candidatos, que tienen nombres, fue a muchos foros, pero ella está hoy día recorriendo Chile y ha sido súper productivo. Hoy día partió y está en la mañana, va a estar en La Serena, en Coquimbo, el territorio del senador Walker, va a estar en Los Vilos, recorriendo y alimentando. Y con algo que es re importante, José, solo un minuto. En estas reuniones no es mirarse al ombligo. En estas sesiones que ha estado todo Chile, de Arica hasta Punta Arenas, lo que hace ella es invitar a todas las fuerzas vivas de la comuna. Ya, pero no ¿le cayó mal el informe socialistas. del IPOM o no? Eso es lo que le pregunto. Por cierto, porque quizás se carga una realidad y hay que ver cómo somos capaces de revertirlo. Lo que pasa es que el IPOM indexa el problema del empleo a los dos grandes logros de Jara, las 40 horas y el sueldo mínimo, Pero entre fíjate, otros. es que cuando tú hablas de 40 horas hoy día, en una No, si proyección... sé que va en escalada. Y es una pura hora, José. Bueno, ya. Y tienen subsidios. Bueno, cosas. dígale a Rosana Costa, que me Sí, dice a mí pues que no sí. estoy a cargo del Banco Sí. Central. Pues, Ayer- bueno, ayer o sea, estuvimos Rosana con el Banco Costa le puede Central. contestar eso. Oiga, vamos de nuevo con... Saluda la- a Rosana. Y después le puedo contestar a Raúl. Por supuesto, denme un segundo, es que nos están llamando desde terreno.
Yo no, apenas administro mi casa, imagínese. Silvia, tú tienes reacciones de Jara, ¿no? Sí, vimos una Janet Jara que cuando pasa por esta alfombra roja, inmediatamente lo que pregunta la prensa a la candidata oficialista es efectivamente por qué no estuvo presente en los anteriores debates que se habían organizado, donde también el comando había aceptado, por ejemplo, el caso de Icare, el estar presente y finalmente se cancela respecto a esta gira regional, y que sin duda este es el argumento de varios candidatos, y no estamos hablando solamente de la oposición, como ustedes estaban señalando en el estudio, sino también desde figuras independientes más cercanas a la izquierda como Marco Enríquez o Minami, que también en varias ocasiones cuestionó su ausencia, y que en este caso ella abordó rápidamente esto, diciendo que ella no es financiada por los empresarios y que por eso mismo ella no ha asistido a estos debates, y que en este caso una de las grandes prioridades para ella era haber estado con la gente en las distintas regiones, pero sin duda ahí la crítica que ha hecho al menos Marco Enríquez o Minami es que finalmente se conocieron más las propuestas de los sectores de la derecha y también finalmente las críticas hacia la candidatura, la única candidatura oficialista que conocemos hoy, que va a estar en la papeleta el 16 de noviembre. Pero sin duda el tema de los bots, el tema del reportaje que conocimos la semana pasada y también esta suspicacia que hay al menos desde el comando de Janet Jara respecto a que esto podría provenir desde el comando del republicano José Antonio Kast fue abordado en este debate, y lo dijo Janet Jara desde el inicio de este momento televisivo. Pasemos a verlo. Creo que es importante que se sepa, no es inocuo para la democracia que haya gente sistemáticamente a través de sistemas computacionales o de personas encubiertas en redes sociales diciendo mentiras de las demás candidatas. No da lo mismo, se construyen realidades que no son así, y eso ha tenido efecto en la democracia chilena. Y por sobre todo, saben que lo más difícil de esto es que si no da una respuesta contundente, si es un sí, si es un no, y la justifica debidamente, queda una sospecha. Bien, vamos a Evelyn Matei, ¿les parece? Muy bien. Una Sí, cosa por supuesto, cortita, por Qué bueno que hablemos de Evelyn Matei. Sí, que les va a servir a ambos, creo yo, Tomo nota. en el contexto de las teorías de elecciones. Acá los candidatos tienen dos dimensiones, ¿verdad? Están los atributos y están las capacidades, y cada uno cultiva esos atributos, esas capacidades en función de su trayectoria. Y el punto acá está en cómo esos atributos o esas capacidades movilizan, ya sea la odiosidad o el miedo, o movilizan la esperanza. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso de Jara, con los atributos que le conocíamos, yo me imaginaba que ella iba a ser más proclive a un discurso de movilización, de esperanza, porque no le queda de otra, dado que el miedo ya está instalado en las candidaturas al para una frente. candidatura de miedo ya tenemos... Ya tenemos. Ya tenemos varias. Y en el caso de Matei, ella lo dijo explícitamente. Habló es de la decir, esperanza. movilizar esperanza. La pregunta, José, es que en un contexto como este, que ha instalado, o sea, que están instalados en función de las cifras, pero que los candidatos de extrema derecha alimentan permanentemente y fogonean ¿Qué cosa? permanentemente ¿Sobre qué? la idea de movilizar miedo y odiosidad. Entonces, la pregunta va a ser, lo que va a definir esto, es cuál de los candidatos es capaz de movilizar, ya sea correctamente ese miedo o esa odiosidad, o si se pasan a movilizar la esperanza, cuestión que es difícil en un contexto de voto obligatorio y con todas las condiciones objetivas que ustedes han explicado en acá. general uno vota... Es que eso es lo que te iba a decir, José Mauricio, porque Evelyn Matei es la única que habló de esperanza y lo dijo con una sonrisa, con ese porte de estadista, como dice muy bien Silvia Córdoba, sin entrar en el barro, como dice el José, sin entrar en la reyerta personal, porque los chilenos saben que el desempleo femenino está llegando a los 2 dígitos, saben de la situación de delincuencia, pero tú tienes que mostrarle esperanza y capacidad de gestión. Cuando Evelyn Matei dice voy a crear 1 millón de empleos, es porque creó 1 millón de empleos como ministra del Trabajo del gobierno del presidente Piñera. Fue la única en hablar de crecimiento económico, del rol de crecimiento. Yo estuve ayer en el informe del Banco Central y efectivamente el Banco Central dice, bueno, ha aumentado el costo de la contratación. Yo me hago cargo, A ver, mire, porque yo lo que voté a pienso. favor del aumento del salario mínimo. Pero solo para terminar la de las idea, 40 horas también José, votamos a favor. y también voté a favor las 40 horas, que es gradual, de 1 hora al año.
si lo que nos falta es crecimiento, y lo dijo Evelyn Matei, porque tenemos 100.000 millones de dólares en proyectos de inversión, empresarios que ya se atrevieron a invertir, pero que están presos de la burocracia y no se pueden concretar. Y si no crecemos al 4%, lo dijo Evelyn Matei, no vamos a poder financiar la reforma. A mí me de parece pensiones. que los roles estaban invertidos anoche. Se han invertido además en la campaña. Porque la dureza de Janet Jara anoche es más propia de Evelyn Matei. Y la esperanza de Evelyn Matei y la luz en su rostro es más propio de Janet Jara. Claro. ¿Qué me pasa con Evelyn Matei? Que creo que Evelyn Matei, sí, está muy bien la esperanza y todas esas cosas muy bonitas, pero lo que la gente está persiguiendo son soluciones con esperanza o con menos esperanza, no tengo idea. ¿Cómo vamos a solucionar la lista de espera? Lo Está digo. bien, está bien. Lo que quiero decir es que Evelyn Matei quedó en una posición muy compleja desde el diseño de la campaña, porque por un lado tiene a Kaiser y a Kass que administran dureza, crítica, odiosidad, incluso un pinochetismo encubierto o no tan encubierto en el caso de Kaiser, ¿no? Pero se bandejean uno. ¿Me entiendes? Sí. Entonces ahí ellos representan ese espíritu del país, que nos puede gustar o no, Claro. pero existe. Y existe no en una minoría indespreciable, una minoría o tenga un grupo de importantes personas. Y por el otro lado, todo lo que es la resistencia popular, la igualdad de oportunidades, en fin, o sea, las reivindicaciones de base, las puede capitalizar perfectamente Janet Jara, ¿no? Que ella cada cierto tiempo, con que ganó el mínimo, era temporera, nació en una cuna de mimbre o en una cuna de palo, no tengo idea. En el Cortijo, con Charlie. Volvemos al tema del origen popular, que también le hace sentido a un amplio sector de la población por todas las razones y la demografía y la biografía de muchos de los electores. Y en ese contexto, Evelyn Matei queda como esos carros de supermercado que se les va una rueda. Sí. ¿Ah? Entonces, no sabemos si va para acá o va para allá, ¿me entendí? En el centro. Pero el centro hoy día... Convocando a la Pero, centroizquierda, pero, convocando a la Matías, concertación. hoy día convocando la a José ciudadanía Pablo, a los exige- ministros de los gobiernos de Elwin. de La ciudadanía, Frey, pero ya Lagos, hablo de Elwin, fue hace Bachelet. 40 años, Por eso, Matías, José, por Dios. porque- Estamos en otro país. Por eso. Si la democracia cristiana no existe, Por eso, básicamente. por eso, ¿Cómo te lo el digo? lema Demócrata. ¿A quién Chile- representa demócrata? Bueno, Lo que te Chile, estoy diciendo un es que hoy solo día equipo. la ciudadanía La gente- demanda respuestas Así que es. no vienen del centro ¿Cómo político. va a solucionar las listas de espera? Con la doctora Paula Daza, colaboración público-privada, para resolver las listas de espera. Sí, del año, bueno, también extendiendo podríamos hablar el horario de de funcionamiento los gobiernos radicales, de los Pedro Aguirre pabellones. Cerda, pero lo que te estoy Va a diciendo... expulsar a 10.000 extranjeros con condena judicial. ¿Sabes lo que Esas pasa? son medidas concretas, ¿Sabe? pero lo va a hacer convocando todos los equipos, no desde las trincheras, de la extrema derecha y la Pero no te extrema das cuenta, izquierda. pero Matías, por Dios, tú no te das cuenta de que por alguna razón, y no estoy diciendo que sea bueno o malo, es un hecho de la causa, que el centro político en el mundo está desfondado. En Alemania gobierna, y gobierna muy bien, está dando estabilidad a Europa. Genial, vamos a Yo ver. tengo una opinión, Matías. Me encanta. En el caso de Matei, esta teoría antigua en Chile, muy arraigada en los 3/3, efectivamente hay un clima de polarización. Yo creo que Evelyn Matei equivoca su relato. ¿Por qué? Yo creo que el votante natural de Evelyn Matei es quien apoya eventualmente a José Antonio Kast, y lo hizo, y también mucha gente de París. Yo creo que ahí está. Y eso le faltó a mi juicio a Evelyn. Dar cuenta, la candidata Matei, de que ella fue la principal víctima de los votos. Lo La que degradaron pasa es hasta lo que- máximo. pero- No fue capaz, Raúl. José, termino, de atacar. ¿Por qué? Si hay algo que sí ofrece Janet Jara, y también en parte Evelyn Matei, tengo que reconocerlo, es que a partir de nuestras diferencias, no disfrazándose de un lado para otro, que un poco de la crítica que tú haces a Evelyn, y que está bien, ¿para dónde voy? ¿Para el centro, para allá? No, Evelyn Matei es una candidata de derecha, y tiene que decirlo muy simple. Janet Jara es una candidata de centro-izquierda, de izquierda. ¿Cuál es la gracia? Es que esa candidata de derecha y esta candidata de izquierda fueron capaces con sus equipos de dejar de lado nuestras legítimas diferencias y llegar a acuerdos. Esa gobernabilidad, esa paz social, son pocos los que la pueden entregar. En el caso de Janet Jara, con la reforma previsional, imagínate, Matías, de demócratas, un tipo de centro izquierda, centro derecha, pero que siempre es muy nuestro el sector de Matías y que lo representa, fuimos capaces de llegar a acuerdos. Con Chile Vamos también.
Y los mismos que trataban de derecha cobarde, invisibilizaban a Chile Vamos, hoy día aparecen los aliados. Yo creo que el error de Evelyn es no ir a ese votante más blando de José Antonio Kast, que lo único que hace es no decir realidades, ofrecer, pero al momento en donde le dicen voy a disminuir en 6.000, sale Matei y le dice, momentito, ¿de dónde saca los 4.000 que le faltan? ¿Qué beneficios sociales va a recortar? Y no lo dice. Escuchemos a Mauricio. A ver, escuchando lo que ustedes dicen, primero los datos sobre el centro, ¿verdad? La última encuesta del CEP dice, bueno, hay como un 16% de izquierda, un 17-18% de derecha y un 39% de centro. Es decir, tenemos demanda de centro, pero estamos medio famélicos en cuanto a la oferta de centro. Es que no hay y para relato que de el centro pueda expresarse electoralmente necesita lo que se llama un centro intenso, ¿verdad? Ya. Para construir ese centro intenso, los candidatos de centro, como decías tú, deben marcar diferencias hacia los dos extremos. En la medida en que se muestren como diferentes hacia los dos extremos, ese centro va a tener mayor opción. Y yo coincido contigo, Raúl, en lo siguiente, que Matei necesita recuperar parte de esa votación que se le fue con Kast. Y si la aspiración es a conquistar electores de centro, la estrategia es la misma, porque en el comando, José, discúlpeme un poco, el comando dicen, oye, unos dicen, hay que ir a atacar a Kast, otros dicen, no, preocupémonos de los votantes de centro. Es una discusión ridícula, porque es lo mismo. O sea, yo voy a ser más creíble de centro en la medida en que me distinga al extremo. Mauricio, ¿verdad? lo que pasa es que, ¿qué es lo que es el centro? El centro es el sentido común. Si la gente está cansada de las peleas. Yo me vine en taxi a Mega y don Iván, un taxista, me decía, oiga, senador, déjense de pelear, pónganse de acuerdo, resolver los problemas de seguridad, los problemas que tenemos, la falta de crecimiento, la falta de empleo. Y eso es lo que Evelyn Matei está convocando y va a convocar a un electorado de centro izquierda que estaba con Carolina Toá y hoy día se siente huérfano de representación y no quiere votar por una candidata del Partido Comunista, no por un anticomunismo, sino que no se siente convocada por el Partido Comunista y por lo que el Partido Comunista ha hecho en el mundo y en Latinoamérica. Entonces Evelyn Matei, con este lema, Chile un solo equipo, que congrega desde la centroizquierda hasta la centroderecha, está haciendo lo correcto, porque ella tiene conciencia que va a pasar a segunda vuelta, que va a ganar, tiene razón Mauricio, un 39% del electorado en encuesta CEP, lo explicaste tú mucho mejor que yo, como de costumbre, se siente identificado con el centro y a ese electorado está apuntando Evelyn Matei y por eso está tan abierta esta elección. ¿Les puedo dar otra evidencia? Sí, solo un matiz, Mauricio, cuando dicen el concepto del centro, no es una persona que no todos tenemos de una u otra manera, somos proclives a, tendencia a. El centro está definido por aquellas chilenas y chilenos, en mi opinión, de aquellos que quieren que lleguemos a acuerdos. Está bien, Janet Jara es militante del Partido Comunista, pero representa una alianza amplísima desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Es una opción. Nosotros ya procesamos esas diferencias, por eso nos pegan tanto. Porque tenemos 7 en contra. Procesamos esa diferencia en las primarias. Y lo que quiere la gente denominada de centro, yo no coincido con el concepto, es que, oye, paren de pelear y lleguemos a acuerdos, tal como en la reforma previsional, donde algunos se quedaron afuera, votaron en contra, y donde tenéis, porque es odioso, sorry, pero es como cuando jugáis la pelota, tenía alguien que te critica todo. Está mal, está mal, está mal. Y cuando te preguntan ya, ¿y cómo lo haría usted? Ah, no. Es que el republicano votó en contra de la reforma de pensiones, digámoslo con toda solidaridad. Solamente para abundar, si uno analiza estadísticamente al votante de centro y lo compara con el votante desafecto, es decir, el que no se ubica en ningún peldaño en las escala ideológicas, son más o menos parecidos. O sea, la gente cuando tiene que una opción es centro, pero también está la alternativa de declararse como desafecto. Y la segunda cuestión que ustedes debiesen considerar con sus respectivas candidaturas es la siguiente. Voy a tomarlo. Al año 2021, en esta misma fecha, el 25% de las personas decía no voy a ir a lo mejor no voy a votar, no me gusta ninguno, no sé, no contesto. Ahora, hoy, es del 7% solamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que los debates, si ya son ásperos ahora,
lo más probable es que ese nivel de rivalidad sea mayor, porque lo que se está produciendo en esta elección es más una redistribución de votantes que una conquista de votantes nuevos, porque si nos remitimos a las encuestas de opinión, particularmente la encuesta CADEM, ya la gente está sintonizada con los 8 que están en competencia. Ir a buscar a ese 7% puede ser una cuestión muy valiosa, pero el éxito de cada candidatura va a estar en lo que discutían ustedes dos, es decir, en la capacidad para ir a arrebatar votantes, no para ir a conquistar votantes necesariamente. Ese es el punto central, y por eso yo creo que la campaña se va a poner mucho más intensa en lo que viene. Claro, y con esto termino, José, disculpa. Muchos dicen, esta campaña es más polarizada que la anterior. Yo digo que la anterior fue mucho más polarizada. Estamos en pleno proceso constitucional. O sea, estábamos en una discusión refundacional. Acá no. Socialdemocracia estaba La gente está cansada de las peleas. Bueno, Silvia tiene algo más que agregar. Que también madrugó la Silvia ahí, estuvo hasta tarde. Con un cafecito. Te escucho. Sí, yo no dormí. Llegué a estudiar después, a volver a revisar, porque estaba con un computador escribiendo todo lo que decían, entonces de repente uno se perdía la imagen de la pantalla. Y quiero hablar de que, claro, ustedes tienen posturas distintas, pero hablemos de hechos, de facto, porque uno que ha seguido la campaña de Evelyn Matei desde el inicio ha visto también cambios de una candidata que hace quizás un par de meses estaba bastante maniada con el tema de las encuestas, porque claro, después de estar casi un año siendo la única candidata del sector, bajar a un tercer lugar es muy duro para los sectores de centro derecha que buscan llegar al Palacio de la Moneda, y la vimos en varias ocasiones siendo una candidata que muchas veces se le preguntaba por cosas bastante incómodas y evadía el contestar, pero hoy, y debo decirlo, quizás desde la semana en que también lo sabe Matías Walker, desde que presentan como este segundo impulso junto a la familia Piñera Morel, es que hay un cambio por parte de la abanderada, donde se ve siendo más ella y que también se traduce en este debate. Una candidata que contesta las preguntas difíciles, las preguntas también que incomodan, que van desde las encuestas hasta el 11 de septiembre. Y eso se visualiza también en el cambio de imagen, que era lo que estábamos conversando, donde ayer cuando está esta pasarela, ella llega primero con un polar oscuro, y después cuando sale al aire la vemos de blanco y muy al estilo presidencial, hay que decirlo, que sorprendió hasta no solamente gente de la derecha, sino también de la izquierda que estaba sentada aquí con nosotros, parte del comando, mirando también la actitud de esta candidata, que tenía un lápiz tomando apuntes, y también bastante nerviosa porque lo movía a cada rato, que cuando le hacían las contrapreguntas a alguno de los candidatos. Pero esta vez destacar que, además de no entrar en el barro, que fue al menos lo que pasó entre los candidatos más fuertes hasta ahora en los sondeos, que estamos hablando de José Antonio Kast y Janet Jara, punto 1, los bots, salió diciendo que fue algo que le dolió, pero que miraba al futuro. Y destaco el tema del 11 de septiembre, en un día clave para esta jornada. Se estaba hablando de gobernabilidad, que era lo que preguntaba la periodista Andrea Aristegui. Pero acá, cuando llega el turno de Evelyn Matei, no se le pregunta directamente sobre el tema de la dictadura, sino que ella toma el tema, sale jugando de algo que todos sabíamos que tanto la prensa como también los periodistas del debate se iba a preguntar. Era un tema que por supuesto iba a salir. Si ya habíamos visto a Franco Parisi, que tenía ya estas postales de Sebastián Piñera y también de Pinochet, para enrostrarle también cuál fue la postura que tuvo ella hace más de 50 años atrás. ¿Cuál es la sorpresa? Pero ella sale hablando de esto, y donde ahí también, espérame José, y donde ahí también es muy importante, donde ella también reconoce errores, que eso era algo que no se había visto, y donde por supuesto este tema sin duda le iba a seguir persiguiendo. ¿Y qué les parece, antes José de que dé esta opinión, que veamos parte de las declaraciones que hay en este debate? Es bastante evidente que yo llevo harto tiempo en política y no veo necesariamente que eso sea una crítica, sobre todo cuando uno está postulando a un cargo de tanta importancia y de tanta dificultad como la presidencia de la República. No basta con querer hacer las cosas, no basta con sentir que uno quiere cambiar el mundo, no. Esto es algo bien práctico, bien que requiere equipos, que requiere conocimientos, que requiere, y por lo tanto, haber sido diputada, haber sido senadora, ministra y alcaldesa, obviamente que ayuda. A ver, respecto de los
de la temperatura de la campaña, de los ataques, de los bots, de la, qué sé yo. No es deseable, no es amable, hay que condenar la desinformación, sobre todo cuando es orquestada y deliberada y dolosa. Pero las campañas políticas aquí, en cualquier parte del mundo, no se reparten chocolates ni bombones, digamos. O sea, la política tiene algo de sucio, pero, o sea, perdón que haya descubierto América, digamos. O sea, tiene algo de barro. Y siempre ha sido así, y en las grandes democracias del mundo. Si no, miren ustedes las precampañas norteamericanas cuando hacen avisos por televisión apuntando directamente al contrincante con nombre y apellido, diciendo que mintió en su récord clínico, que fue drogadicto cuando era joven. Y el presidente de turno, además, que va a la reelección en los Estados Unidos, sale de la Casa Blanca, se toma un bus y recorre todo el país. Si eso no es intervencionismo, díganme qué es lo que es. Entonces aquí, como que de repente yo siento que las expectativas que tenemos de las campañas presidenciales son una cosa casi como si fuera, no sé, una suerte como de altruismo, que si la política es sucia, eso es lo primero que quiero decir, y hay que incorporar esa mugre, si no, no le habrían recordado a Evelyn Matei el quiotazo, primero. Y segundo, estoy pésimo ya. Pero Raúl iba a decir algo. Tiene cara de 18. No, algo iba a decir. El quiotazo. No, algo iba a decir. Respecto de Evelyn Matei, me parece que. No sé, vaya usted, ya se me fue la idea. Dale, Raúl, yo después. No. José, mira, No sé. en el caso que tú ilustras, que está bien, que es el caso de Biden con Trump, un gallo muy confrontacional, está bien, es un estilo, pero da la cara. ¿Quién? Contesta. Trump, por el que sea, a uno le puede gustar o no le puede gustar, O sea, Trump contesta lo que quiere. pero contesta. Da la cara, cuando ataca, da la cara. El problema de la cobardía que existe en nuestro país es que tú te nutres a través de votos. Es estrategia. ¿Para qué voy a dar la cara si voy primero en las encuestas y además tengo un candidato amigo mío que me hace trabajo sucio? Pero no hacerse Sí, pero no, es un tema de... es una estrategia, Raúl, está bien. Esto es un juego de ajedrez. Yo sé que hay una mirada buenita de la política, que vamos a cambiar el mundo y que las ballenas sean libres. Sí, está muy bien. Todos queremos que Shamu sea libre. Pero en la realpolitik, esto es un juego de mesa. Y uno tiene que... Y si José Antonio Kast está en la primera posición, tiene además para dónde crecer, porque tiene 3 o 4 candidaturas que le pueden endosar votos en segunda vuelta. Y además tiene un señor que no sé cómo llegó ahí, señor Kaiser, que no sé si es producto de un diseño o una suerte de, no sé, alineación de planeta, pero que hace ver a Kast incluso de centro, porque Kaiser está más a la derecha que Kast, que le hace todo el trabajo sucio, no tiene para qué abrir la boca, yo tampoco la abriría. Sí, pero esas estrategias o tácticas que está bien, José, que se tú le va a acabar plantees, el balotaje, seguramente. Dos cosas, tienen que tener un límite. Un límite es la mentira, porque cuando de cara al país, primero, no reconocen los votos, un tema, te lo entrego, como dice el Seu. Pero en segundo lugar, cuando dice que se le rebajaron al Ministerio Público los recursos, cuando del 24 al 25 con Matías aprobamos un aumento se lo dijo Jara de un vuelta? 6,25 por se le acabó el tiempo. Porque el sistema era así. Entonces, ¿qué te quiero decir? Hablaban de Matei. Este es un campeonato de fútbol. Disculpen lo coloquial del ejemplo. Nosotros ya sacamos nuestra liguilla. ¿Vamos a participar de la final? Sí. Y nos preparamos para eso. ¿Y cómo es? La candidata que ha dado respuesta, que da la cara, que enfrenta, que es valiente, que tiene coraje, todos lo pegan. Está bien, 7 contra 1. sí, y obviamente. en segunda vuelta, Sí, pero ella podría haberlo visibilizado con cierta picardía. O sea, ella podría haber... Yo soy de la idea, fíjate, no sé si ustedes comparten eso conmigo, por eso que también yo soy muy crítico de los colegas que me odian, pero da lo mismo. Algunos, no Yo todos. creo que hay que visibilizar las cosas. Sí. Entonces, si yo veo que estoy en un debate donde hay 7 candidatos que me están atacando, en vez de ofuscarme, porque sí, me puedo ofuscar un rato, pero tengo que salir de ahí rápidamente. Yo creo que Janet en eso no fue muy hábil, digamos. Porque se quedó como solo una estancada pildorita. en esa diatriba inicial. Estoy de acuerdo. Entonces ya. Por el formato, José. Pero porque uno tenías 3 minutos, Sí, pero- como agotó atacando, después Pero, tenías Raúl, 6 más que te daban Raúl, en su En tiempo. 6 segundos Pero- tú puedes decir, bueno, como Pero, aquí pero hay... también Kaiser le hace una pregunta y ella dice, a ti no te voy a contestar. Si no se trataba de contestarle a Kaiser, se trataba Al de país. hablarle a la gente. ¿Qué es lo- Porque además, Janet Jara, déjame decirte, se enredó con la respuesta de la regularización. Porque tú puedes decir, yo voy a regularizar para empadronar, pero ella dijo lo contrario. Dijo,
Yo No, voy a empadronar Voy a para empadronar regularizar. para regularizar. Sí, pero Sí. ella había dicho en un debate que iba a regularizar. Sí, bueno, y pero ayer ahí dijo algo también hay- distinto. Dijo, no, Por no eso- voy a regularizar, voy a empadronar. Pero Bueno, quiero Por eso contestar- emplazó a Cast, porque efectivamente Janet nunca ha dicho Sí. que va a regularizar 200.000. Por eso Lo que quiero- planteó ella es que hay que empadronar para saber quién está en Raúl, Chile. pero quiero Bueno, contestarle la pregunta sí, al ¿qué- José. qué pregunta? Porque Evelyn Matei, yo creo que tuvo la virtud, y eso coincide con el alza en las encuestas de Evelyn Matei, porque convengamos que la única que está aumentando las encuestas, en 4 encuestas la semana pasada, es Evelyn Matei, Claro, que aumentó 2 coincide Bien. con este nuevo diseño de campaña, en que ella dice, sí, fue víctima de los bots, pero a los chilenos les interesan mis propuestas en materia de seguridad, en materia de crecimiento, en materia de vivienda, en materia de salud. Y se ha enfocado en eso. Yo creo que esa es la virtud que tiene Evelyn Matei. Porque tú dijiste, oye, no, si ya sabemos quién va a llegar a la final. Lo único que tenemos claro a esta Oye, altura pero es que un Coquimbo segundo. Unido va puntero con 15 puntos. Sí. Pero yo creo que la final de este campeonato, como dice Mauricio Todavía no se Morales, juega. está absolutamente abierta. Quiero ir a los temas de fondo, Mauricio. ¿Te pareció que el mostrario de temas estaba bien, no? Sí, fue un temario bastante completo. Comenzó con el tema vinculado a noticias falsas, después gobernabilidad y paz social, temas de seguridad pública, migración, armas de fuego, economía, pensiones, internacional, y luego vinieron los diálogos. Entonces, desde esa perspectiva, creo que pasamos por todos los temas sin necesidad de profundizar en todo. Esas preguntas boludas del final las hubiera eliminado. ¿Para qué? Porque eran ridículas, en verdad era forzado. Era un pase de 1 a 8. Harold McNichol le pregunta a Eduardo Artés. Bueno, ¿qué Parte de su experiencia como profesor. No, yo le preguntaría, Es mejor no sé, la repregunta ¿qué al tal es Corea del periodista? Norte? ¿Cómo se come en Corea del Norte? O sea, Bueno, sí. encuentro que, porque era muy forzado, hubiese preferido, incluso en masa, creo que yo sé que había un ánimo del canal y del formato de minimizar o disminuir a cero casi la El rol de participación los de los periodistas, pero bueno, yo creo que había interesante escuchar quizás una suerte como de cuestionario de Daniel o de la Andrea o de Claro, o la Maca. Tienes a 3 grandes periodistas sentados para decir Eso faltó. 3 minutos, 6 segundos para usted, ya, alguien más. O sea, Esa no función puedes la tener a puede haber Andrea hecho Aristegui cualquiera. ahí, con la calidad de periodista que es, Eso te da. distribuyendo tiempo. Pero po, convengamos o sea, que los comandos no aceptaron ese formato. Ah, fíjate. Los Ah. comandos convinieron Mira este formato en que pueden hablar más los candidatos. Y yo creo que es un error. No, sí yo está creo bien. que hay que darle Si no hay más para qué hacer, espacio pero a si los periodistas no tienes de pero repreguntar, si no tienes para qué de hacer pedir preguntas de... especificaciones. Oye, tú una pregunta te puedes hacer en, No, en por 15 supuesto. segundos puedes hacer una pregunta. Pero por supuesto, oiga, ¿cómo no va a yo, resolver pero los usted buenos periodistas, como el los que stock estaban de ahí, 90.000 viviendas que están ahí y que hoy día no se han vendido? Evelyn Matei presentó Ya. una propuesta Oye, concreta. quiero entrar a... voy a partir por sueldo mínimo, dame un segundo, voy a partir por sueldo mínimo porque ahí yo creo que es un tropiezo importante de Jara, no sé cómo lo evalúan ustedes y lo resuelven. Porque sale el informe política monetaria coincidentemente con el debate, donde efectivamente hay una mirada al desempleo y una mirada negativa en el... Uno puede tener sus diferencias, pero digamos que el Banco Central es un organismo autónomo y no debería responder a ninguna dialéctica electoral. Nadie le preguntó a Kaiser que su jefe lo quería eliminar, por ejemplo. Así es. Quiere eliminar el Banco Central. Ya, bueno, ok. Pero ustedes, bueno, sostienen que ¿cuál es la mirada que tienen de los 750.000 pesos? ¿Van con eso y apoyo del Estado? ¿Qué es lo que se propone En el ahí? caso nuestro se plantea, y esa es una diferencia que a lo mejor es semántica, pero que tiene mucho de contenido, que no es un sueldo mínimo como lo estimamos hoy día, sino que un sueldo vital. Ya. No producto del pago, la contraprestación mensual que realiza el empleador al trabajador, sino también a través de subsidios. Ya. Porque uno de los grandes problemas que tenemos es que, y es una verdad, derecha, izquierda, a la gente no le interesa derecha, izquierda, el color de la U. Con un No descuadre llego a de fin ca- de pero el mes. Estado está con descuadre de caja. ¿Dónde Pero vas a no sacar se la plata? no se puede escuadrar. Fíjate los esfuerzos que se han hecho, José. Kaiser Mira, dijo 2 cosas que me parecieron interesantes, de ¿Cuáles? todas las cosas que dijo. Primero, dijo, estamos con un descuadre de caja fiscal, lo dijo de otra manera, pero es básicamente eso, no hay plata, ¿de dónde vas a subsidiar el empleo? Es lo primero. Y lo segundo es que dijo, para una persona que no tiene trabajo, el sueldo mínimo es 0. sí, es como que inventó la rueda, pero es cierto. No, pues porque lo que está diciendo es que Sí. tú puedes fijar un sueldo mínimo, pero eso, si es el efecto del sueldo mínimo, en parte es el desempleo, estás generando que un grupo de la población gane el mínimo y otro gran grupo de la población gane nada. Pero ahí tienes un problema... Más la informalidad, Sí, digamos. con el tema de fondo, José, del sueldo mínimo, el sueldo vital de 700 que propone Janet. Hay muchos de extrema derecha que justamente plantean una precarización del formato laboral sin un sueldo mínimo y eso propondría
y eso es natural en nuestros desarrollos económicos, a que la gente no pudiera aspirar o los trabajadores a tener un sueldo, como su nombre lo indica, mínimo. En este caso, el sueldo vital que propone Janet, que no está exento de contrariedades o de problemáticas. Se construye en un proceso. Fíjate tú que el sueldo mínimo... ¿De dónde sacan la plata, Raúl? Eso te estoy preguntando. ¿De dónde el Estado, en un Estado que tiene hoy día un descuadre de caja por varias razones, no le voy a echar la culpa necesariamente al gobierno, venimos de una pandemia, en fin, las tasas de crecimiento muy acotadas. Entonces, ¿de dónde tú vas? Y que es la pregunta que le hizo Kaiser y que ella no quiso contestar. O sea, está bien, perfecto, que haya un subsidio al empleo, sobre todo de las pymes, por parte del Estado para poder construir un sueldo mínimo más alto o un sueldo vital más alto, como lo quieran llamar. ¿De dónde saca la plata? Que es lo mismo que se le pregunta a Kass cuando dice que va a eliminar el préstamo. Fíjate que eso no es de fácil solución. No, pues ya sé. Por eso, nada de fácil solución. ¿Qué respuesta te quiero dar? Si fuera de fácil solución, estarían animando un matinal. Pues, bueno, si fuese de fácil solución, créeme que para eso hagan mi pega, que es de fácil solución. Créeme que no es fácil animar un matinal y mantener la audiencia que tienes durante mucho tiempo. Yo te lo digo, porque todos empiezan a descalificar. Ay, gracias. Bueno, te quiero, te amo, Raúl, eres sexy. Oye, pero lo que te quiero decir con esfuerzo, fíjate tú, que elevar en un 6% la cotización que es de cargo del empleador fue complicado. No, bueno, pero... Y lo logramos. Hacer un Estado más eficiente. ¿Por qué dicen que los de izquierda quieren más gente? Tú dices que se va a buscar la plata y se va a encontrar. Por cierto, y con algo que es importante que ha pasado colado. Y lo planteaba Matías muy bien, la permisología. Hay que generar mayores proyectos de inversión. Bueno, pero ahí entonces vota por Kast, porque sacó la permisiología, dijo, una de las razones del estancamiento económico es que nos hemos entrampado en el tema de los... Pero yo y Matías aprobamos no ha el creado proyecto. ningún empleo. Cero. Y Evelyn Matei creó 1 millón de empleos en el gobierno. En el Congreso Nacional aprobamos gracias a que el proyecto de permisología. A un 5,6%. Ya respecto de todo el capítulo de economía. A ver, el capítulo de economía, que creo que fue uno de los más confusos de todos, pero de todas... creo que Matei ahí entregó mayores argumentos. Bueno, Meo también. Meo la tiene clara. Tiene muy claro porque él habla un nuevo modelo de desarrollo. Yo sé que no entendía, pero Meo la tiene clara. Y le va a quitar muchos votos a Janet Jara. Es un nuevo modelo de desarrollo. Ahora, la pregunta es cómo esta discusión sobre sueldo vital, sueldo mínimo, permisología va a alterar lo que hoy día tenemos en las distintas encuestas de opinión. Fíjate, este es un dato para ti, Matías. Kass hace un mes aproximadamente marcaba 30 puntos, ahora está marcando 26. Mira. Baja. Si es que la coordinación... Y Matei sube. Si es que la coordinación Kass-Kaiser es cierta, le puede salir el tiro por la culata. Imagínate en la próxima encuesta de opinión. Por supuesto. Kaiser comienza al alza a costa de Kass. Yo creo que esa cuestión la tienen que estar mirando. Y Meo va al alza a costa de Jara, también puede ocurrir. Pero ustedes dos tienen todas las chances de pasar a segunda vuelta. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. Pero muchas veces que no se releva tanto. Fíjate que tú, Matías, con Chile Vamos, triplican a republicanos, al Partido Nacional Libertario y al Partido Social Cristiano en contingente territorial, sumando senadores, diputados, alcaldes, gobernadores, consejeros regionales, ¿cierto? Y ustedes gobiernan a casi, o sea, tienen casi la mitad de las gobernaciones, tienen el 45% de los concejales, el 45%, y gobiernan casi al 40% de los chilenos en las alcaldías. ¿Por qué digo población gobernada? Porque no es lo mismo tener un alcalde en Guara que tener un alcalde en Maipú. ¿Sí? Entonces, acá hay elementos de las dos candidaturas que me hacen pensar que perfectamente podrían tener un mejor desempeño en las encuestas de opinión. Y este tipo de temas a los que apuntabas tú, José Antonio, que tienen que ver con empleo, sueldo mínimo o sueldo vital, créanme que ese tipo de cuestiones sí son relevantes para que la gente tome una decisión política informada. Por cierto, y acá hay un punto central, por cierto, que las candidaturas que ustedes tienen al lado y que tú tienes al frente van a hablar de migración y seguridad, muy monotemático. ¿Sí? Pero hay otras dos cuestiones, empleo y pensiones, que me parece pueden movilizar más, considerando que en Chile la población está Ahora, yo creo y con voto obligatorio. Voto obligatorio. Quiero emitir un juicio, quiero emitir un pequeño juicio, porque estoy haciendo preguntas, pero emitir un juicio. Creo que es un grave error de la candidatura republicana reingresar a los temas zanjados. Eso ya le jugó en contra hace 4 años. Que quieren cometer el mismo error. Yo entiendo. Los temas de agenda que están abiertos, bienvenidos sean las propuestas.
Pero si ya tuvimos una discusión sobre el aborto, si ya tuvimos una discusión sobre pensiones y lo zanjamos, como ¿Para qué sea, para qué volver a reabrirlo es Porque- dispararse en los pies. Vamos a una pausa y ya Es un estamos de error. vuelta. Sí. Es un error. Pero yo te lo